En el camino a reducir la pobreza y, por supuesto, cerrar la brecha de desigualdad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó ya al Congreso una herramienta importante de su estrategia para lograrlo, que es la reforma tributaria, para que le genere ingresos suficientes y así financiar programas sociales. Pero vamos a analizar el desafío mayor y lo analizamos ya con Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, economista, profesor de la Universidad de Colombia. Qué gusto saludarte y obviamente que sería bueno primero empezar a hablar de desde dónde parte el presidente, es decir, lo que recibió para trabajar. Bueno, Gabriela, como siempre, un gran gusto también conversar contigo y con toda la audiencia de CNN en español. Mira, recibe una economía que se ha recuperado, que va a tener este año un buen crecimiento, es decir, un país que tiene una situación económica que ha mejorado considerablemente, pero también la herencia incluye una cantidad de cuentas por pagar, es decir, en los últimos 3 años, primero por cuenta del COVID, después por cuenta de la protesta social y últimamente más por cuestiones relacionadas con el ciclo político, el gobierno saliente acumuló una gran deuda. El déficit fiscal fue cercano al 7% del PIB por año en los últimos 3 años, de manera que el primer reto del gobierno Petro es estabilizar la situación fiscal de Colombia. No se puede seguir a ese ritmo de desequilibrio, a ese ritmo de acumulación de deuda. Ese es un primer punto que choca mucho con una cantidad de promesas de gasto, de reivindicaciones sociales, de conquistas de los sectores que han estado, digamos, marginados en Colombia, pero que no encontrarán el espacio fiscal para poder sacar adelante las iniciativas. Para lo que sí alcance en función de los desafíos que ha prometido resolver, porque aquí es importante lo que uno quiere hacer y también lo que uno va a poder hacer, Mauricio. Y sobre todo en una coyuntura tan compleja de la economía mundial como la actual, donde las tasas de interés internacionales están subiendo, donde los capitales no están llegando al mismo ritmo que llegaban en el pasado a las economías emergentes, es decir, una situación internacional que implica que hay que tener mucha cautela, porque atraer los capitales hoy es más difícil que hace 2, 3 o 5 años. Entonces, ¿qué capacidad tendrá para lograr cumplir nuevamente qué partes de su promesa? Que es, digamos que es un deseo importante, positivo, alentador, pero hay que aterrizar con números, con lo que cuesta hacerlo. Bueno, por eso nos sorprende que desde ayer mismo el gobierno, en su primer día, digamos, de trabajo, haya anunciado la reforma tributaria. Es decir, el ministro de Hacienda, el ministro Campo, ayer presentó los lineamientos generales de lo que será la reforma tributaria, que lo que busca es obtener unos ingresos adicionales el próximo año, el 2023, de cerca de 25 billones de pesos. Eso es algo más del 1.7% del Producto Interno Bruto. Es una cifra importante, no es la cifra gigante de la que se había hablado en la campaña. Se llegó a hablar de reformas de 4 o 5 puntos del PIB. Esta no lo es menos ambiciosa, pero en todo caso toda reforma tributaria pisa callos. Y ya en Colombia hoy pues están sintiendo esos efectos y están los diferentes sectores, la opinión pública, los empresarios, pues hablando de la reforma tributaria. Va a concentrar el debate político colombiano en los próximos meses esta discusión sobre los impuestos, no tengo la menor duda. Ahora, dentro de lo que es el entorno externo, te pregunto, Mauricio, ¿cuánto va a determinar, a condicionar también este objetivo que quiere alcanzar el presidente, entendiendo el efecto que puede tener esta reforma, pero también el entorno en el dinamismo económico? Mira, depende mucho de qué se va a hacer con estos recursos, porque si de un déficit fiscal del 7% del PIB lo que se hace es recaudar más, pero gastar más, los mercados no van a reaccionar muy positivamente. Esta reforma debe venir acompañada también de un recorte al gasto público. Es decir, la reforma le va a dar unos recursos adicionales al gobierno, pero ante todo, el déficit fiscal en Colombia tiene que caer, porque si no, los mercados van a castigar a Colombia. Colombia no puede seguir acumulando deuda
como decía hace un minuto, al ritmo al que lo ha hecho en los últimos años. Tiene que empezar a bajar su nivel de endeudamiento, porque entre otras cosas, si no hay inversión, no vamos a poder mantener un buen ritmo de crecimiento. Y la solución de todos los problemas sociales del país pasa por tener una inversión dinámica, los empresarios motivados y el crecimiento económico generando los empleos, que son los que en primer lugar le dan ingreso a los hogares. ¿Qué me dices de la importancia del sector de la energía, entendiendo que quieren hacer una transición a energías más limpias, pero todavía representa una importante cantidad de ingresos la exportación de carbón, petróleo? Esta reforma ya empieza a mostrar el énfasis que tiene el gobierno de ir dejando de lado la dependencia de los sectores de industrias extractivas. Lo ha reiterado una y otra vez en todos sus discursos como candidato, como presidente electo, y hace 2 días ya como presidente de la República, el presidente Petro, diciendo no queremos una economía extractivista. Entonces ya empiezan a verse las medidas. Ejemplo, al sector petrolero se le introduce un nuevo impuesto que por encima de cierto nivel de precio, que no se ha definido cuál es, de precio internacional del petróleo, se genera un impuesto adicional, es decir, una renta extraordinaria. Esto obviamente le va a disminuir las utilidades a las empresas petroleras. También otro tema importante es que aquí las empresas del sector petrolero y en general de las industrias extractivas pagan una regalía, pero también pagan impuestos. Las regalías tradicionalmente se consideraban un impuesto adicional. Ahora se podían deducir como un gasto. Ahora no, ahora se tratan separadamente. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que ya se empiezan a ver las medidas de aumentar los gravámenes a las industrias del sector minero energético. Pues va a ser un proyecto interesante y el debate va a ser aún más interesante, Mauricio, así que pues estamos invitándote, convocándote a que nos vengas a hacer sentido de lo que ocurre en tu país y la intención del gobierno. Gracias por este análisis. Gracias a ti, Gabriela.